Estudiando la lección en el día domingo, usted va a comprender realmente lo que significa la ley y la fe. ¿Qué es lo que está diciendo realmente aquí la lección? Bueno, el apóstol Pablo es bien claro al definir lo que es la ley y la fe. Y pone a la fe como una prioridad, a lo que está al frente y ocupa un lugar prioritario y nada lo puede alterar, ni atrasar, ni adelantar. Dice aquí, aún sus oponentes aceptaron que la vida de Abraham se caracterizó ante todo por la fe. Pablo sabía que seguirían teniendo interrogantes acerca de por qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel 430 años después de la promesa que le dio a Abraham. Pero la ley ni anuló ni tampoco alteró lo que era la promesa de Dios para Abraham. Y el apóstol Pablo ocupa una analogía acerca de lo que es el testamento, o sea, el testamento final, y lo que es el pacto de Dios con Abraham. Y aquí la lección define dos cosas. Define lo que es un pacto, es un acuerdo mutuo. Es algo así como un contrato entre dos partes. Uno está en posición mayor y uno está en posición menor. Es como cuando usted compra una casa, compra un carro o compra cualquier cosa que compre. Usted hace un contrato y ese contrato tiene cláusulas. Usted tiene que cumplir esas cláusulas. Si no las cumple, entonces pierde todo. Le pueden quitar la casa, le pueden quitar el carro, le pueden quitar lo que haya comprado. Pero en el caso de las promesas de Dios, es realmente, como aquí lo dice, como un testamento. Un testamento es la voluntad de alguien que quiere hacer su voluntad para beneficiar a alguien en particular. Y de esto es lo que está hablando aquí la lección. Aquí dice, un testamento es la declaración de una sola persona. Y esta persona quiere beneficiar a alguien. Entonces, aquí utiliza 2 y 3 palabras, las cuales la Biblia en la Septuagésima traduce la palabra griega que es usada aquí como sinteque. Es la palabra para el testamento. Y diateque, que es la palabra para pacto. Porque las traducciones reconocieron que el pacto de Dios con Abraham no era un acuerdo entre dos, donde se hacen promesas mutuamente. Ahora aquí dice, el contrato del pacto de Dios se basa únicamente en la voluntad de Dios. Y la lección de este día nos lleva al libro de Gálatas en el capítulo 3, como ya dijimos, en el capítulo 3 del versículo 15 en adelante, y Pablo dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. En otras palabras, no pueden ni invalidarlo ni añadirle. ¿Por qué? Porque ya hizo la promesa. Una vez que ya hizo la promesa, ya no se va a alterar la promesa. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, la promesa era que de Abraham vendría la simiente, y la promesa se cumplió al venir Cristo. Se cumplió la promesa. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. De tal manera que vemos claramente que la ley y la fe no se contradicen. La ley vino como 400 años después. La promesa se le hizo a Abraham 400 años antes. Y aunque Abraham falló, cayó, erró, no estaba en las promesas de Abraham. Estaban en las promesas de Dios. Y como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él cumplió la promesa que enviaría a un Salvador. Y en Gálatas 4:4 usted puede leer. Ahí vamos a leer más adelante a lo mejor. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es cómo entender la fe y la ley. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y descubramos la bendición.